Buenas noches, hermanos y hermanas. Voy a sacar este pullover. El Señor le bendiga grandemente a todos ustedes en este día. Me alegro poder estar con todos ustedes, hermanos, para poder seguir con nuestra meditación del libro de Corintios, del último capítulo de la segunda carta a los Corintios. El Señor le bendiga grandemente. Hoy estuvimos en el programa de radio a la mañana, por Radio La Predicadora. Ahora me falta subir el programa y después subiré este también. Saluda a todos los que están en Facebook. Seguramente que muchas personas lo verán al programa. Pero lo más importante es que todos los hermanos que son de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, pueden verlo. Saludo a cada uno de ustedes, hermanos, esperando que se encuentren bien, que no se olviden de los protocolos. Estamos esperanzados que este fin de semana nos podamos reunir, porque podemos reunirnos creo que hasta 20 personas se pueden reunir. Pero vamos a esperar, no les quiero asegurar todavía, tengo que esperar la notificación. Así que, hermanos amados, estemos atentos y estemos orando para que podamos reunirnos este fin de semana. El Señor les bendiga grandemente a cada uno de ustedes, agradezca a cada uno de ustedes y que la fe de ustedes pueda ir creciendo, ¿no? Así como va creciendo la esperanza, así como van creciendo muchas otras partes de la gracia que mora en nosotros. Gracias le doy al Señor. Vamos a hacer una corta oración y el Señor bendiga a la hermana Mari Vargas. Gracias, hermana, por sus bendiciones. El Señor le bendiga grandemente. Pueda usted avisar a otros hermanos y hermanas para que escuchen la prédica. Bueno, gloria a Dios. Padre Santo, estoy delante de tu presencia en esta hora para pedirte, Padre amado, que tú bendigas grandemente la vida de cada uno de tus hijos y de tus hijas. Señor, esperamos que tú, Señor, nos guíes con tu gran poder, con tu sabiduría, Señor. Señor, ayúdame, bendíceme, Señor, y bendice a tu pueblo. En el nombre de Jesús, amén. Entonces vamos a leer nosotros en el capítulo 13. Entonces Pablo dice en el versículo 3 al 5, vamos a leer, ¿no? 3 al 5. Pues buscáis una prueba de que habla Cristo en mí, el cual no es débil para con vosotros, sino que es poderoso en vosotros. ¿Vio? Porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios, pues también nosotros somos débiles en Él, pero vivimos con Él por el poder de Dios para con vosotros. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, o no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. ¿Vio? Esta es la tercera vez que voy a vosotros. Por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. He dicho antes y ahora lo digo, era presente, ahora ausente, lo escribo a los que antes pecaron y a todos los demás, que si yo voy otra vez no seré indulgente. Amén, gloria al nombre del Señor. Entonces nosotros vemos acá en este versículo 4 especialmente, en la última parte del versículo 3, es como, digamos, un paréntesis que Pablo hace, y nosotros tenemos que prestar atención a este paréntesis para
poder extraer de estos dos versículos la fuerza que tiene, ¿no? Porque él tiene una fuerza en su argumento, tiene una fuerza en su argumento. En el capítulo 12, él termina con el versículo, ¿no? El capítulo 12 termina en el versículo 2 del capítulo 13. Bueno, asegurar a aquellos que leían las cartas, ¿no? La autoridad que él tenía y también la importancia de que cuando él hablaba, hablaba por medio de Dios. Que cuando él hablaba, que el Señor Jesucristo hablaba por medio de él. Y entonces nosotros tenemos que ver los versículos 3 y 4. Pues buscáis, dice, pues buscáis una prueba de que habla Cristo en mí, ¿no? Decía el apóstol Pablo, alabado sea el Señor. Buscáis una prueba de que Cristo habla en mí. Y esta es la tercera vez que voy a vosotros, ¿no? Por boca de testigos se decidirá todo asunto. Gloria al nombre del Señor. Y acá en el capítulo 12, en el versículo 14, él habla de su tercera visita a los Corintios. Por eso decimos que el versículo 1 y 2 son los últimos versículos del capítulo 12. Entonces, por tercera vez, y no seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros. Pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos, claro, porque los padres son antes. Entonces tienen más tiempo de juntar, de atesorar. Eso es lo natural. Nosotros atesoramos para nuestros hijos. Nuestros padres, los que tuvieron el privilegio de tenerlos, ellos recibieron la herencia que sus padres le dejaron, ¿verdad? Bueno, nosotros hoy podemos dejar una herencia a nuestros hijos, tanto material como espiritual. Alabado sea el Señor. Porque no dejan la herencia a los hijos, sino que la herencia lo dejan los. Y Pablo decía, y con gran placer gastaré lo mío, no lo que yo tengo, gastaré lo mío, lo que yo tengo, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amando o más sea amado menos. Fíjese, hermano amado, Pablo la tenía clara, no porque él era Pablo, no porque él era el padre de ellos, no porque él había alcanzado un entendimiento en las escrituras, no porque Dios le había dado la iluminación de la gracia o del misterio escondido de tiempos y edades, no por eso él iba a ser amado. Pablo lo tenía muy claro a eso. Pero aunque él no lo amaran a ellos, su amor para con ellos no iba a ser menor. Porque él no buscaba que los hermanos lo amaran a ellos, sino que él buscaba él amar a los hermanos. Y ese pensamiento es el pensamiento de la nueva creación. No hizo lo mismo Jesús con nosotros. Él nos amó de tal manera, dice, que dio su vida por nosotros, y nosotros estábamos del lado de aquellos que lo estaban crucificando. Porque lo importante no es cuánto nos pueden llegar a amar a nosotros, sino cuánto podemos amar nosotros a aquellos a los cuales nosotros estamos edificando o perfeccionando. ¿Se da cuenta, hermano, amado?
Y con gran placer, decía Pablo, gastaré de lo mío. Y a mí mismo me gastaré, no descansaré, no bajaré los brazos, no me fatigaré, decía el apóstol Pablo. Y de todo por amor, dice, por amor de vuestras almas. Fíjese, ¿no? El amor que se debe tener a las almas de los cristianos, de los hermanos. Aunque amando más, sea amado menos. Nosotros amamos, pero si no nos aman, ¿no? Pero los apóstoles o el apóstol Pablo no fue así. Para él no era importante que lo amaran. Ciertamente que él buscaba, como hombre, él quería que los hermanos los amaran, pero más importaba a él. Ahora, ¿cuál es su posición? ¿Que los hermanos lo amen a usted o que usted ame a los hermanos? Aunque no sea amado por ellos. ¿Se da cuenta, hermano? Esta lección tiene que aprenderla el sacerdote. Lo tiene que aprender el sacerdote que administra, ¿no? Que ha sido hecho colaborador de Cristo. Si nosotros vamos en busca del amor de los hermanos, estamos errando. Estamos errando, hermano, porque van a ser muy pocos los que nos van a amar. Casi nadie. Casi nadie. Ni aún nuestras propias familias. No importa si nos aman o no nos aman. Lo importante es que nosotros podamos amarlos a ellos, aunque poco por ellos. Gloria al nombre del Señor. Este es un misterio que no todos entienden y no todos conocen. ¿Cómo puede ser que pueda amar si los hermanos no lo aman? Si los hermanos lo desprecian. Entonces dice, y yo con el mayor placer yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amando más sea amado menos. Pero esto, admitiendo esto, reconociendo esto, que yo no os he sido carga. Yo Pablo decía, yo a nadie molesté yo, no he sido carga de nadie. Fíjese, y a veces por no conocer bien la escritura, nosotros somos carga a veces. Pero ahora que entendemos ya no va a volver a suceder, ¿verdad? Admitiendo, reconociendo esto, que yo no os he sido carga, sino como está hablando aquí, como con ironía, por supuesto, ¿no? Acá está usando la ironía, sino que como soy astuto os prendí por engaño, ¿no? Yo no fui carga, no fui carga para con ustedes, pero usé mi astucia para prenderlos a ustedes. No fui de carga para ustedes, pero por el otro lado los engañé. Pero eso estaba usando la ironía el apóstol Pablo, porque después dice, ¿acaso os he engañado por alguno de los que he enviado a vosotros? No, nadie les engañó, ninguno de mis colaboradores le ha engañado a ustedes. Rogué a Tito y envié con él al hermano. ¿Os engañé acaso Tito? ¿No hemos procedido con el mismo espíritu, con la misma palabra y en las mismas pisadas? ¿Pensáis aún que nos disculpamos con vosotros? ¿Pensáis aún que nos disculpamos con vosotros?
delante de Dios en Cristo hablamos, dice, y todo muy amados para vuestra edificación. Nosotros lo que queríamos hacer es edificarlos a ustedes. No había ningún interés en nosotros. No hemos usado el engaño, ni la mentira, ni la doble intención, sino que con verdad. Pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, y yo sea de vosotros el cual no queréis, que haya entre vosotros contiendas, envidias, ira, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes, ¿no? Que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros y quizás tenga que llorar por mucho. No se han arrepentido de la inmundicia y de la fornicación y de la lascivia que han cometido. Lascivia, fíjese, que han cometido. Es decir, pecados sexuales terribles. ¿Vio? Los corintios. Todo eso porque ellos no siguieron el consejo de Pablo. No aquellos que realmente habían aprendido, porque no toda la iglesia podemos encerrar en la misma bolsa de corintios. Pero muchos hermanos, ellos peleaban con los hermanos, discutían, tenían envidia, ¿no? Divisiones, murmuraciones, soberbias, desórdenes. ¿Vio? Y después dice que él tal vez tenía, cuando estuviera entre ellos, tenía que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia. Fíjese, hermanos de la gracia que han pecado, niños en Cristo. Ciertamente que los que viven en la carne van a terminar pecando. Eso es así. Eso es como que usted tira una manzana para arriba, la lógica cuál va a ser, que la manzana va a caer. ¿No? Es como una lógica, usted tira un ancla en el mar y ¿qué va a hacer? El ancla se va a hundir. Es lógico que aquel que vive en la carne va a terminar pecando. Por eso somos amonestados por la palabra de no vivir conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y cuando uno peca, comete fornicación y lascivia, dice que han cometido y no se han arrepentido y están en medio de la iglesia. Esta es la tercera vez que voy a vosotros, porque por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. Ya él iba a poner orden, se iba a juzgar, ¿no? A que aquellos que andaban pecando, aquellos que andaban haciendo cosas que no debían hacer, ¿a quiénes iban a juzgar? A los contenciosos, a los envidiosos, a los divisionistas, a los que murmuraban, a los soberbios, a aquellos que provocaban desórdenes. ¿Vio? Aquellos que no se habían arrepentido de la inmundicia, dice, de la fornicación y la lascivia que han cometido. Entonces, por boca de 2 o 3 testigos, asunto. Gloria al nombre del Señor. Ahí en el capítulo 12, 14, dice, aquí por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros y no seré gravoso porque no busco lo vuestro sino a vosotros, pues no deben atesorar los hijos para los padres sino los padres para los hijos. Gloria al nombre del Señor. En primera de Timoteo capítulo 5, 19 dice así la palabra del Señor. Contra el anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. Y sí, se tiene que juzgar con 2 o 3 testigos. Uno no puede juzgar a un hermano
solo uno, sino que tiene que haber dos o tres. Y el Señor está en medio, porque dice, donde hay dos o tres, yo estoy en medio. Eso se refiere a ese capítulo, a ese versículo, ¿no? Creo que el Mateo está. Donde hay dos o tres, yo estoy en medio. ¿Qué están haciendo? Están juzgando, y el Señor también está juzgando allí. Y ahí se va a decidir todo asunto. Entonces es bueno formar el ministerio en la iglesia. Es bueno tener evangelistas, es bueno tener profetas, es bueno tener apóstoles, no maestros, para que se pueda juzgar todo desorden, toda mala conducta, toda división, toda envidia, todo orgullo y toda soberbia, toda lascivia. He dicho antes y ahora lo digo otra vez como que estuviese presente, ahora ausente, lo escribo a los que antes pecaron y a todos los demás, que si voy otra vez no seré indulgente. ¿Vio? No seré indulgente, compasivo, sino que iba a ser Pablo el castigador que se arrepentían. No seré indulgente. Gloria al nombre del Señor. Ahí nosotros podíamos ver, me espera un segundito, hermano. Dice así la palabra del Señor. Hablando de la autoridad en la iglesia, ¿vio? Bueno, ahí hemos visto en el 5:5 de Primera de Corintios, ya lo hemos visto, ¿se acuerda? Aquel que tomó una autoridad que no le correspondía. A ese se lo juzgó. ¿No? También en 2 de Corintios 13:2. Bueno, eso es lo que estamos leyendo ahora. ¿No? Gloria al nombre del Señor. Y la disciplina tiene que estar en la iglesia. Tiene que estar la amonestación, la disciplina, tiene que estar. ¿No? No puede uno solo juzgar, implantar la disciplina, sino que tiene que dar dos o tres, dice. Entonces Pablo decía, por eso comenzamos con el versículo 3. Dice, pues buscáis una prueba de que habla Cristo en mí. Yo todo lo que le enseñé a ustedes es porque el Señor me lo enseñó. Yo soy ministro de Cristo. Esta mañana hablábamos de que Josué era ministro de Moisés, pero nosotros somos ministros de Cristo. Es decir, que lo que hablamos nos enseñó el Señor, para que nos enseñemos a los hermanos. Y yo nunca les enseñé, Pablo diría, nunca les enseñé a ustedes a que tengan envidia o a que se peleen entre ustedes. Nunca los llevé a ustedes a que tienen que consentir con las divisiones o las maledicencias o las murmuraciones en contra de uno, contra del otro. Nunca les enseñé a ustedes a ser soberbios, desordenadamente. No, nunca les enseñé a ustedes a estar en la inmundicia, en la suciedad, o a fornicar, o hacer lascivia, o cualquier otro mal. No les enseñé yo a ustedes, porque a mí Cristo no me enseñó así. Cristo a mí no me enseñó a hacer esas cosas, yo no se las enseñé, pero sí les enseñé que esas cosas provienen del hombre viejo, provienen de la naturaleza caída, provienen de la carne. También les enseñé conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué hicieron ustedes con lo que yo les enseñé? Entonces, dice Pablo, ¿buscáis una prueba de que Cristo habla en mí? Encima Pablo le decía, ¿ustedes quieren una prueba de que Cristo habla por medio de mí? Sí, ya tenían la prueba ellos.
porque ellos fueron contra todo lo que Pablo les enseñó, entonces manifestaron una vida contraria a la que debían manifestar. Entonces, Pablo tenía razón, que no podemos vivir con carne, porque de la carne segaréis corrupción y muerte, porque la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. Tenía razón el apóstol Pablo. Cristo hablaba por el apóstol Pablo. Pero Pablo aún así decía, buscáis una prueba de que Cristo habla en mí, el cual no es débil para con vosotros. Cristo no es débil para con vosotros. La firmeza de su enseñanza, Él la mantiene. No es débil para con nosotros, sino que es poderoso en vosotros. Entonces, ¿cómo puede ser? Que Cristo sea poderoso en vosotros y ustedes, en vez de darle lugar a esa vida poderosa que es Cristo, ustedes le dieron lugar a la carne, le dieron lugar a la desobediencia, le dieron lugar a la fornicación, a las peleas, ustedes le dieron lugar a la inmundicia, a las envidias, ¿no? A la maledicencia, a las murmuraciones. ¿Cómo puede ser? Si Cristo es poderoso en ustedes, pero ustedes no le dieron lugar a Cristo. Le dice Pablo a los Corintios. No lo tome personal, hermano. Estamos hablando de los Corintios, estamos hablando de la iglesia. En una iglesia de gracia no puede pasar una cosa, no debería pasar nunca una cosa así, pero puede pasar. ¿Cuándo pasa? Cuando los hermanos no consideran que Cristo habla a través del pastor. Cuando no consideran que Cristo habla a través de aquellos que son sus colaboradores. Cuando habla el hermano Ramón, siempre está hablando lo mismo. No, es Cristo quien habla a través del pastor, es Cristo quien habla a través del evangelista, es Cristo quien habla a través del profeta, es Cristo. Porque todo lo que Él habla se cumple. ¿Y por qué se cumple? Porque es la verdad, pero es Cristo el que habla. Porque aunque fue crucificado en debilidad nuestro amado Señor, vive en el poder de Dios. ¿Vio? Y así el pastor anda débil, es débil, humanamente es débil, usted lo ve débil, pero hay un poder que está en él, ¿no? Que le permite hablar como él habla, como un trueno, ¿vio? Con una autoridad, con una verdad. Y todo lo que habla el Señor Jesucristo a través del pastor se cumple. Tenga la plena seguridad que se cumple. Porque Él lleva a que la palabra se cumpla. Pero fíjese, muy pocas veces la palabra se cumple. Porque lo que se cumple es lo que va en contra de la palabra. Porque también cuando nosotros decimos que hay que hacer el bien, entonces está la posibilidad de hacer el mal entonces. Porque si no, no estaría la amonestación. Y lo que se manifiesta es el mal. ¿Por qué se manifiesta el mal? Porque no se aceptó la palabra que nos podía liberar de aquel mal que se manifestó. Entonces, en vez de ser Cristo poderoso, nosotros hacemos o mostramos que Cristo es débil en nosotros. Pero no, Pablo dice que no, porque aunque Él fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios, por la vida de Dios. También nosotros somos débiles en Él, somos débiles en Cristo, pero vivimos con Él por el poder de Dios para con vosotros. Es decir, que lo que se manifiesta en nosotros, pero qué terrible lo que hicieron. Fíjese cómo termina la segunda carta a los Corintios, ¿no? Y acá lo que está hablando en este capítulo, la fuente del poder del sacerdote. ¿Cuál es la fuente de su poder? ¿Dónde está la fuente de nuestro poder? La fuente de nuestro poder está en Dios.
si ustedes ven alguna fortaleza, ¿no? Si ustedes ven alguna firmeza, es porque Dios se está manifestando en la vida del creyente, del pastor. Si ustedes ven alguna espiritualidad, si ustedes ven algo que les atrae, es porque es Cristo manifestándose. Dice, examinaos a vosotros mismos entonces. No le quedó otra Pablo que decir eso, examinaos a vosotros mismos. Pero antes de seguir con eso, yo quería hablar un poco sobre la debilidad. Fue crucificado en debilidad, dice. Porque nosotros vimos que Cristo no usa su fuerza para resistir al enemigo, para librarse él mismo, sino que fue dejado totalmente a la persecución y a la maldad, a la crueldad de los malvados, Cristo. ¿No? Tanto que por sí mismo, digamos, sin embargo, él vive por el poder de Dios. Cristo vive por el poder de Dios. Entonces, ¿dónde está expresada la debilidad de Cristo? Nosotros podríamos verlo en Mateo 11:11. Mateo 11:11. Dice así la palabra del Señor. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. ¿Vio? El más pequeño en el reino de los cielos es mayor que Juan el Bautista. Jesús es el más grande en poder, en su naturaleza. Pero él llegó a ser el más bajo, el más pequeño, porque él tomó el lugar de debilidad. Él tomó el lugar de dependencia. Por eso, ¿dónde está el poder del sacerdote? Ahí, en ese lugar. Cuando nosotros nos bajamos, ¿no? Nos bajamos nosotros de nuestra fuerza, de nuestra capacidad humana, ¿no? De nuestra inteligencia, de nuestra toda suficiencia. Nos bajamos. Porque así hizo el Señor. Él se bajó. Él tomó el lugar de debilidad. Él tomó el lugar de dependencia. Entonces Pablo dice en Efesios capítulo 3:8, el apóstol Pablo dice, a mí que soy el menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio inescrutable de la riqueza de Cristo. Fíjese, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos me fue anunciada esta gracia. Y después sigue él. Sin embargo, vivo por el poder de Dios. Entonces, ¿cómo Dios puede hacer milagros extraordinarios en medio de nosotros cuando nosotros somos débiles, cuando nosotros somos sencillos, hijos de Dios? Cuando nosotros no dependemos de una capacidad humana, sino que de nuestra capacidad humana, ahí reside el poder del sacerdote. Ahí reside el poder del sacerdote, hermanos amados. Y dice el apóstol Pablo, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, o no conocéis a vosotros mismos, no que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. ¿Vio? A menos que estéis reprobados. ¿Vio? Cada uno debe de examinarse a sí mismo.
Para nosotros más fácil es examinar al otro, examinar al que tenemos de frente, ¿vio? Eso es más fácil que examinarnos a nosotros mismos. Pero la Biblia dice que tenemos que examinarnos. Ahí dice en Primera de Samuel 3:13, en el Antiguo Testamento, hermano, si usted me quiere acompañar. Primera de Samuel 3:13, dice así la palabra del Señor. Y yo mostraré, dice, aquel día, en el 12, yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Él no los estorbó. Gloria al nombre del Señor. Qué tristeza, ¿verdad? ¿O no os conocéis a vosotros mismos? A no ser que esté reprobado. A no ser que esté reprobado. Como los hijos de Elí. ¿O no conocéis a vosotros mismos? Que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados, dice. ¿Cuándo uno puede ser reprobado? Cuando no cree. Cuando no cree con todo su corazón, con todo su espíritu, su alma, todo su ser, cuando no cree. Entonces ha sido reprobado. Mas espero y conoceréis que nosotros no estamos reprobados. Alguno puede estar reprobado, pero nosotros hemos demostrado que no. Nosotros hemos demostrado que Cristo está en nosotros, decía el apóstol Pablo. Porque cuando yo hablo, habla Cristo por mí. Y ustedes saben que Cristo habla por mí porque todo lo que yo hablo se cumple. Todo lo que yo les enseñé se cumplió en ustedes. Pero no de la manera que se tendría que haber cumplido, sino desgraciadamente de una manera negativa. Porque ustedes tendrían que haber manifestado lo mejor de Dios y manifestaron lo peor de la carne. Divisiones, peleas y tantas cosas. ¿Por qué? ¿Por qué pasó eso? Entonces Pablo dice, ¿acaso no conocéis vosotros que Jesucristo está en vosotros? No os conocéis y yo se lo di a conocer. Si yo les enseñé a ustedes que Jesucristo vive en ustedes, está en ustedes. Y entonces, ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron con esa vida que está dentro de ustedes? No le dieron lugar. Vivieron conforme a las concupiscencias de la carne, de los ojos, a la vanagloria de esta vida. No pensaron en las enseñanzas que yo les di. No les enseñé que en la carne, si aún ya Cristo conocíamos en la carne, ya no le conocemos así. No les enseñé, decía el apóstol Pablo. Entonces, todo lo que yo les hablé a ustedes era la verdad. Por eso se cumplió, pero no se cumplió lo positivo, sino lo negativo. Le decía a los corintios. Y a veces a muchos hermanos pasa igual. La palabra de Dios se cumple sí o sí, o para bien o para mal se cumple la palabra de Dios. La palabra de Dios nunca deja de cumplirse. A menos que estéis reprobados. ¿Vio? Como los hijos de Elí fueron reprobados. Y conoceréis que nosotros no estamos reprobados. Ustedes saben que nosotros no fuimos reprobados por Dios. Porque nosotros lo que les enseñamos, nosotros lo hemos vivido. Le mostramos por medio de la vida práctica. Le mostramos a ustedes realmente que lo positivo de esta gracia se manifestó en nosotros. En nosotros se manifestó el amor. En nosotros se manifestó la compasión. En nosotros se manifestó
en la hermandad, en nosotros se manifestó la misericordia. Es decir, en nosotros se manifestó Cristo. Entonces no somos reprobados. Y oramos a Dios que ninguna cosa mala hagáis, no para que nosotros aparezcamos aprobados, sino para que vosotros hagáis lo que es bueno, aunque nosotros seamos como reprobados. Pablo decía, oramos, le pedimos al Señor que esa palabra que nosotros le hemos implantado en el corazón de ustedes, esa palabra pueda manifestarse como el Espíritu que da vida. ¿No? Aunque nosotros parezcamos reprobados, decía Pablo, nosotros queremos que ustedes sean aprobados. ¿Y cómo uno es aprobado? Haciendo lo bueno, haciendo lo que es justo. Entonces la palabra de justicia se cumple en la persona y entonces fue aprobada. Es una persona que está preparada para muchas cosas, entre las cuales está preparada para la herencia, para heredar todo juntamente con Cristo. Porque nada podemos contra la verdad, no podemos hacer nada contra la verdad, sino por la verdad. Nosotros actuamos según la verdad, según lo que dice la palabra, creemos la verdad y vivimos conforme a la verdad, a lo que fuimos enseñados. ¿Quién nos enseñó a nosotros la palabra? El pastor. El pastor nos enseñó la palabra del Señor. Y se cumple. La palabra que el pastor enseña se cumple. En algunos de una manera positiva y en otros de una manera negativa, pero eso no es culpa del pastor. Eso es beneficio para aquel que la cumplió mirando puestos los ojos en Jesús, y de la manera negativa también se cumplió porque el pastor habló sobre la parte negativa, de qué podría pasar si nosotros en vez de vivir en el Espíritu satisfacemos los deseos de la carne. Dijo el pastor, y ahora resulta que el hermano se murió. Ahora resulta que el hermano está enfermo, ahora resulta que el hermano está en el mundo. Y bueno, porque nada podemos contra la verdad, dice, sino por la verdad. Por lo cual nos gozamos de que seamos nosotros débiles y vosotros estéis fortalecidos o fuertes. ¿Por qué? ¿Por qué estamos débiles nosotros? Porque nosotros descubrimos que en la debilidad está el poder. En la debilidad está el poder, en el sufrimiento está el poder, en el renunciamiento del yo está el poder, ahí está el poder. Entonces nosotros débiles y vosotros estáis fuertes, y aún oramos por vuestra perfección, que sean ajustados cada día más. Ustedes puedan ser ajustados, puedan ser perfeccionados, puedan llegar a ser un hombre espiritual o a manifestar la vida del hombre espiritual. Oramos por eso. ¿Qué otra cosa podía hacer Pablo? Les podía obligar a ellos a que ellos manifestaran lo que ellos no habían logrado. Uno manifiesta lo que alcanzó a manifestar. ¿Acaso el manzano no manifiesta el fruto? ¿Por qué manifiesta el fruto? Porque lo alcanzó. La vid manifiesta la uva. ¿Por qué manifiesta la uva? Porque alcanzó a eso. Bueno, nosotros oramos para que los hermanos puedan ser perfeccionados y puedan alcanzar a manifestar a Cristo. Pablo. Por esto os escribo, estando ausente, ¿no? Para no usar de la severidad cuando esté presente. No quiero que cuando yo llegue ahí ustedes anden en la carne, vivan en la carne. Entender que si ustedes viven en la carne, voy a tener que usar una severidad que no quiero. Y así pasa en la iglesia hoy. Parece que el pastor se deleita con ser severo. Pero ¿qué puede hacer el pastor? Usar de la severidad que no quiere usar. Porque aún algunos, siendo hijos de Dios, se resisten.
¿Vio? Se resisten. Entonces, ¿qué va a hacer? Gloria al nombre del Señor. Amor, amor, enchufame que tengo la batería baja. Entonces, fíjese, hermano amado, estas cosas, ¿no? Que suceden. Entonces dice, sí, amor, gracias. Sí. Gracias, amor. Dice, por esto os escribo estando ausente, para no usar la severidad cuando esté presente, conforme a la autoridad que el Señor me ha dado, para edificación y no para destrucción. Fíjese, el Señor le ha dado a Pablo eso. La autoridad que nosotros tenemos es para edificación, no es para destruir a un hermano, no estamos para destruir a un hermano. Por lo demás, hermanos, tened gozo. Aquellos hermanos que no reciben esta exhortación porque tienen una vida en comunión. Le dice, por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir. Paz, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Saludaos unos a otros con un abrazo, con un beso santo. Todos los santos los saludan a ustedes. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Gloria a Dios. Me río porque terminamos segunda de Corintios, hermano. Qué maravilloso. Nunca habíamos llegado tan lejos en el estudio de la palabra del Señor. Hemos visto muchos libros, pero ahora vivimos también segunda de Corintios. Gracias. Espero que esto haya sido una bendición para su vida, hermana. Hermano, que el Señor le haya llenado en su corazón con palabras de vida. Que esta amonestación que hubo en la carta de Corintios, primera y segunda de Corintios, haya transformado, ¿no?, su pensamiento, su sentir, que haya crecido la gracia en usted. De todo corazón lo deseo, hermanos. Alabado sea el Señor. Ahora vamos a orar para ver qué libro vamos a tocar. Vamos a orar al Señor, empezar con un libro nuevo, que nunca hemos visto, o tal vez sí. El Señor dirá, oren por mí, hermano, gracias por haber estado todos estos soportando a este viejo que lo único que quiere es la edificación de ustedes y que lo único que quiere es que puedan manifestar la vida del hombre nuevo, porque hay muchas cosas que impiden, pero todo lo que impidió o lo que impide, Jesucristo lo llevó a la cruz del Calvario y lo quitó del medio. Estoy tan gozoso de poder haber terminado este libro. Hemos aprendido juntos, hermanos, y doy gracias al Señor. Les abrazo en el amor del Señor, a todos los hermanos y a todas las hermanas, a los niños, a los ancianos, a los jóvenes. Les saludo en el amor de Cristo. Y que sea de mucha bendición esta palabra para ustedes, hermano, hermana. Un abrazo fraternal a todos ustedes. Padre Santo, gracias te doy. Gracias, Señor, por habernos llevado al último capítulo de Segunda de Corintios. Guíanos, Señor, y muéstranos, Señor, qué libro vamos a tocar ahora, Señor. Muéstrame, Señor amado. En el nombre de tu amado Hijo Jesucristo te lo ruego y te lo pido. Amén. El Señor les bendiga grandemente, amados. Un abrazo. Mañana estaremos a la misma hora reunidos. Amén. Que así sea.